The Wild Project. ¿Cómo es a día de hoy un día en la vida de un jugador del Barça, un jugador de élite? Un día normal. Bueno, supongo que cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus placeres y sus hobbies y sus cosas, ¿no? Yo te puedo comentar el mío. Yo me despierto pues alrededor de las 8, preparo a los niños, los llevo al cole a las 9. ¿Tú mismo los llevas al cole? Sí, siempre los llevo al cole por la mañana. A las 9:30 llevo a la ciudad deportiva, que es la hora que tenemos que llegar. A las 11 empezamos a entrenar. Acabamos a las 12:30, 1. Tenemos que comer en la ciudad deportiva. Comemos y a partir de ahí empieza un poco pues lo que cada uno quiera hacer. En este caso, pues yo normalmente me voy a la oficina. Tengo lo de Cosmos, con todo lo que conlleva, Copa Davis, etcétera. A partir de ahí estoy ahí hasta las 5 o 6 normalmente. Y llego a casa y hago vida familiar hasta que pongo a dormir a los niños. Y luego pues o me voy a cenar fuera, o ceno en casa, o ceno con los niños, o ya es pues una vida más tranquila. ¿Tenéis que comer juntos en el club? Sí, si entrenamos por la mañana tenemos que comer juntos, si entrenamos por la tarde tenemos que cenar juntos, sí. ¿Y os regulan la comida? ¿Tenéis obligación de comer algo? ¿Os dejan? No, es un buffet libre, hay muchas cosas, puedes escoger lo que quieras. Ya tienes la nutricionista que te ayuda en ciertas cosas, pero en mi caso siempre he comido lo que he querido toda la vida. ¿Nunca has tenido un entrenador por eso que os regulara la comida obligada, digamos, o una dieta obligatoria para cada jugador? No, nunca has vivido esta situación de... ¿Nunca has tenido un entrenador que sea muy controlador con vosotros? ¿La mayoría os ha dado libertad como adultos? Bueno, es como todo. Cuando las cosas no van bien se ponen más normas. Cuando las cosas van bien se tiende a ser un poco más flexible, un poco más... Bueno, más laxo, ¿no? Exacto. Es más comprensible. Exacto. De todos los entrenadores que has tenido, siempre hay uno, ¿no? ¿Cuál te ha impactado más a nivel personal? Bueno, quizá Pep, porque es cuando llegué al Barça, es cuando, como te he dicho antes, llegaba como cuarto central y me dio plena confianza. Y es el que llevó también, yo creo, en ese momento el equipo a otro nivel, porque veníamos de 2 años sin ganar un título, el Barça, y lo ganamos todo. Entonces, creo que tiene otro nivel, es diferencial. Luego está Luis Enrique, que 3/4 de lo mismo. Hemos tenido la suerte de tener entrenadores muy buenos. Está Xavi, estuvo Tito, que el año que estuvo ganó la liga de los 100 puntos, que esto para ganar 100 puntos significa que has perdido 14 en toda la liga, es una puta barbaridad. Entonces hemos tenido la suerte de tener grandes entrenadores. De Guardiola, otra cosa de la prensa, también se dijo que acabasteis mal, todo eso. ¿Alguna vez habéis hablado del tema? Me lo encontré en Abu Dhabi hace poco, fuimos a tomar un café, no sé, debería ser hace unos meses. El año pasado fue, no sé, que en un parón de selecciones, pues yo estuve ahí por otra cosa y él estaba ahí porque, Abu Dhabi pues es importante para lo que es el Manchester City. Y nada, estuvimos tomando un café y muy bien, con él muy bien. Yo siempre he tenido una relación muy cercana con Pep. Sí que es cierto que en la relación entrenador-jugador pues hay momentos de altibajos. Y los primeros 3 años pues fueron un camino de rosas brutal y el último pues fue un poco más complicado, y lo he dicho siempre, pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, es lo que hay, y de todo aprendes, y de ese año aprendí muchísimo también porque no sabes el por qué, se empiezan a torcer la situación, se empieza también las relaciones a enturbiarse un poco y fue un año muy complicado para mí a nivel personal. Pero ya te digo, es que al final me dio tanto los primeros 3 años, me dio tanta confianza, y yo siempre estaré eternamente agradecido, y ya te digo, a día de hoy tenemos una relación muy muy buena. Claro, él mismo lo explicaba, ¿no? Que tuvo que marcharse, sin decir nombres, antes de que nos hiciéramos daño, ¿no? Que fue como una frase muy conocida. Creo que a veces es sano, ¿no? Saber cortar antes de llegar a... Eso pasa con muchas parejas. De llegar al momento de odiarse, mejor a veces dar un paso atrás y decir, vamos a quedar bien, y cada uno por su lado. Que eso es muy complicado de hacer. Sí, pero tampoco creo que fuera por alguien en concreto, ni mucho menos por... No, yo creo que el ambiente, ¿no? Quizás. Yo creo que era... ese último año fue complicado en líneas generales para todos en el equipo, ¿eh? Me acuerdo que acabó el año
a cierta distancia del Madrid, con Mourinho, y la relación, cuando vino Mou, yo creo que ahí, entre Pep y Mou yo creo que se desgastaron mutuamente mucho, y eso afectó a los ambos vestuarios, al nuestro y al suyo también. ¿Crees que, aparte de Xavineta, Power, Pepe es el mejor entrenador del mundo? Bueno, es que es difícil eso, porque al final nunca puedes comparar peras con peras, porque... Esto es una coña, luego te la cuento. A saber. Porque sana no va a ser. Además suena fatal porque peras con peras parece otra cosa, pero... No, a ver, melones con melones, ¿no? No, pero no viene porque ¿No? el otro día haciendo un stream con Ibai dije, es que estamos comparando peras con pomas. Dije pomas en catalán, que son manzanas. Y mi equipo descojonándose y me la tiran en cara cada 5 minutos, y ahora cuando lo he dicho digo, mira, nada, que... No se te nota el acento catalán casi, ¿eh? No, que va. Es que aquí dicen que no se estudia castellano. ya vas introduciendo. El tema, ¿por dónde íbamos? Por el catalán. Ay, no, perdón, eso aún no. Vale. No, pero el tema de Guardiola, o sea, de la sí, esto que es muy difícil comparar los entrenadores cuando nunca tienes las mismas piezas. Nunca puedes comparar uno con el otro porque uno dispone de una plantilla y el otro del otro. Claro. Y es muy difícil. O sea, a partir de ahí nunca vas a poder decir este es mejor que este otro. Sí que es verdad que las trayectorias al final, pues la trayectoria de Pepe habla por sí sola. Y a partir de ahí, pues hay otros muchos que también han ganado muchos títulos, como Mourinho en su época. Como el mismo Luis Enrique nos ganó un triplete y muchos más títulos, como muchos otros.